Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes, señores aprendices. El día de hoy vamos a realizar la sesión sincrónica que tiene que ver con la semana 5 y 6 de la actividad de proyecto número 2. Entonces, son tan amables, por favor, me confirman si me escuchan. Bien, gracias, Cintia. Cintia Bazán. Vamos a compartir la presentación que tenemos para el día de hoy. Bueno, en este momento son tan amables, alguien me confirma si están escuchando la pantalla. Sí, de manera en audio, por favor. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, gracias. Bien, como habíamos dicho, seguimos. Por favor, son tan amables, la dan a aceptar para que los compañeros que van ingresando puedan entrar a la sesión sincrónica. Ok, les agradezco mucho. Estamos en la fase 1 de análisis. ¿Listo? Hemos ya un tiempo atrás arrancamos con la actividad de proyecto número 2. ¿Sí? La actividad de proyecto número 2 es especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. ¿Listo? El modelo conceptual, su nombre lo dice, son conceptos, ¿sí? Pero que se deben de aplicar básicamente a todo nuestro proyecto. Entonces, estamos encaminados a ello. Sí. En este caso, según el cronograma, chicos, tenemos 3 evidencias. Ojo, las evidencias que están presupuestadas para realizarse, digamos que tienen cierto margen, algunas de tiempo para llevarse a cabo, ¿sí? Pero primero miremos cuáles son. Tenemos una evidencia de desempeño, ¿sí? Un segundo, por favor. Una evidencia de desempeño que es la elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto, ¿sí? Profe, qué pena, no sé si de pronto me escuche, pero yo en lo personal, cero audio. Por eso pregunté en un instante si me escuchaban fuerte, me están confirmando. ¿Me escuchan o no? Yo lo escucho muy bien. Señor. Sí, entonces, yo igual. Claro, debes de verificar de pronto el nivel de sonido, pues del volumen del sonido que tienes en tu equipo. Profe, ahora sí. Bueno, son tan amables, me cierran los audios. ¿Vale? Ok, gracias. Empezamos. Las evidencias que tenemos son 3. Tienen un margen bastante interesante de días para llevarse a cabo. Por favor, me cierran los micrófonos. Gracias. Ok, la primera es una evidencia de desempeño, es la elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto. Esa evidencia va desde el 26 hasta el 8 del próximo mes, ¿sí? Corresponde, como dije en un inicio, a la semana 5 y 6, las 3 evidencias. Posteriormente encontramos la evidencia de desempeño de diseño de tablas comparativas, ojo, comparativas, sobre presupuestos del hardware y software. Ojo, aquí hablamos de tablas comparativas, para que una vez tengamos presente esas palabritas. Y de tercera evidencia a presentar es la propuesta técnica y económica, ojo, técnica
y económica para la implementación del proyecto. Digamos que estas dos, a pesar de que pueden parecer bastante complejas, creo que son las más fáciles de realizar. No tienen, digamos, como una participación activa con herramientas TIC ni nada, nada que se tenga que ver con ese cuento. Es tan así que si ustedes desde un principio han tenido en cuenta la retroalimentación, y eso va para cada uno de ustedes o los grupos, cuando les he retroalimentado que son sus proyectos, son los proyectos que ustedes están entregando, pero miren que a pesar de que ese proyecto es algo pedagógico, pero con todo el énfasis para hacer un proyecto real, ustedes como aprendices deben desde un inicio saber que cualquiera que sea el proyecto, ustedes deben de defenderlo a capa y espada. ¿Y qué es defenderlo a capa y espada? Párrafo que coloquen, que pongan, que escriban, que redacten, debe estar muy bien sustentado, ¿sí? No 3 renglones y 4 renglones, ¿sí? En algunos casos les coloco una nota bajita y les digo, muchachos, es un proyecto, susténtelo bien. Cuando ustedes estén en el ámbito ya real, esos proyectos se caerían ni por su peso, porque no tienen sino 3, 4 líneas, por ejemplo, para especificar algún ítem importante del mismo. Entonces, cuando uno tiene un proyecto, lo que hace es buscar todo el sustento que para ese párrafo para que no se caiga. Si es la parte económica, si es la parte técnica, si es la que sea, entonces yo lo sustento. ¿Cómo sustento eso? Con referencias, ¿sí? De otros proyectos, por ejemplo, que han sido exitosos, presupuestos que no son desbordados, por ejemplo, los conocimientos, las herramientas que se han usado. Entonces, cuando yo digo, mire, es que han habido proyectos no iguales, pero parecidos, en donde ha sido un éxito, y uno hace la referencia, la persona puede ir a buscar que uno no les está mintiendo, uno le está dando ese mayor peso a cualquier proyecto. Entonces, esas dos evidencias, de una de desempeño y una de producto, que son estas dos últimas, van a tener un plazo desde el 26 hasta el 22. Mal, por 4 días es un mes, pero realmente son las evidencias que queremos que ustedes las hagan desde ya muy bien. Sigamos. Dime. Tengo una pregunta. Todas estas evidencias que tenemos pendientes y las futuras, es que ando un poquito perdido en ese tema. ¿Esos son en grupo o son ya individuales todas? Depende. Desde un principio se conformaron los grupos. Todo lo que sea relativo a los proyectos es en grupo. En un inicio, si ustedes escuchan las sesiones sincrónicas desde un inicio, les dije, muchachos, en lo posible, trabajen en grupo, ¿sí? Porque a medida que va uno avanzando en las evidencias, habrá muchas que tienen ese componente de grupo. Por ejemplo, en las metodologías del software, sea que usted utilice en Kanban, Sprint, lo que quiera, y es una metodología ágil, normalmente uno tiene un grupo y se va rotando los roles precisamente para avanzar, para conocer cómo se maneja la metodología. En este caso, por ejemplo, de estas evidencias que son de realización a veces de diagramas, cuenta mucho de pronto la participación de mis compañeros respecto a la opinión, cómo se podría llevar. Entonces es importante. Pero la respuesta en sí, de base, es que lo que sea relativo al proyecto es en grupo. ¿Listo? Entonces los que conformaron grupos obviamente van a hacer esta evidencia de forma grupal porque es su proyecto, es el proyecto de los tres. Entonces uno no va a realizar un diagrama de una forma, el otro de otra, no. Se reúnen, miran cómo es la mejor forma de determinar, por ejemplo, los diagramas en UML y lo hacen. Ya el que le tocó, el que quiso hacerlo solo, pues le toca hacerlo solo. Así es sencillo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bien.
La actividad de aprendizaje para esta evidencia en particular, que es la elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto, es representar el contexto del negocio a través del diagrama de dominio y actividades. ¿Listo? Estos están encaminados a eso, pero entonces miremos qué es esta evidencia, ¿sí? Lo que nos piden aquí es realización de un diagrama de clases. La realización de este diagrama de clases es identificar, ¿sí?, las categorías que yo tengo en mi proyecto y que intervienen, cómo se relacionan, ¿sí?, y cómo están estructuradas toda y cada una de esas partes de los objetos de mi proyecto, teniendo presente la multiplicidad o cardinalidad que la han puesto, las dependencias, las herencias que se puedan determinar, ¿sí? Y eso miraremos ahora un poquito de ello, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hacemos el diagrama de clases, realmente estamos segmentando cada uno de esos componentes de mi proyecto, ¿sí? Y al segmentarlo, pues voy a poder tener ciertos paquetes que los voy a identificar muy claramente. Desde ya les digo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos muchas veces un diagrama, identificamos, por ejemplo, el administrador, el contador, el ingeniero de sistemas. Encontramos, por ejemplo, la señora de servicios generales. Encontramos el gerente. Chicos, ojo lo que les estoy diciendo. Pero en últimas, para la empresa, ¿ellos qué son? ¿Quién me ayuda con eso? Para la empresa, todos ellos, ¿qué son? ¿Ustedes qué dirían? Profe, son como unidades operativas, pues con el respeto de que son personas, pero son unidades que con el paso del tiempo pueden cambiar y la información no se puede ir con ellos. Sí, pero en general, ¿qué son esas personas para una empresa? Les voy a ayudar. En últimas, título que tenga independientemente de lo que sea, son empleados. ¿Sí o no? ¿O no? La señora de servicios generales no es una empleada. En últimas, el gerente no es un empleado. ¿Sí, cierto? Ahora, independientemente de que, otro ejemplo, para que vamos teniendo muy presente esto de las famosas clases y objetos, que es el tema que nos vamos a centrar. Sucede lo mismo con, por ejemplo, una persona de color, ¿sí? Una persona que tenga su religión, una persona que tenga su estrato, una persona que tenga su sexo. En última, son personas y cada una de ellas tiene esa particularidad que es general para todos. Cada persona tiene sexo, cada persona tiene una identidad, cada persona esto, todos esos adjetivos son de personas. Entonces, por lo tanto, acá en una empresa, todos son empleados independientemente del cargo que tengan. ¿Que cumplen funciones y roles diferentes? Claro que sí. ¿Listo? Vamos teniendo en cuenta eso. Entonces, aquí en este diagrama de clases, que es lo que vamos a hacer inicialmente, es lo que necesitamos tener muy presente acorde a el material de estudio, el componente formativo que nos entrega el SENA. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos están solicitando en esta evidencia? ¿Sí? Que llevemos a cabo, ¿sí?, las instrucciones para poder elaborar un diagrama de dominio del proyecto, teniendo muy presente las características propias del mismo, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El modelo conceptual resultante, que debe guardar las proporciones necesarias, de modo que se vea ordenado y sea de fácil lectura. Para complementar el modelo del dominio, se puede representar por medio de otra vista que corresponde al diagrama de paquetes del proyecto. Esto chicos, pues en un momento estaremos hablando como en gringo, pero cuando miremos el material, nos daremos cuenta que no es tan complejo como parece. Nos dicen, para el diseño de las tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software,
¿sí? Que es la otra evidencia, que para poder comparar costos del software y hardware, ¿sí? Debemos de tener presente algo para esta evidencia en particular, ¿sí? Obviamente, vamos a conocer en el componente formativo la propuesta técnica, cómo se lleva a cabo. ¿Sí? Esos son unos ítems ahí muy bien definidos para poder realizar el documento. ¿Listo? Este documento, ¿sí? Va con todas las de la ley, el trabajo escrito, portada, contraportada, toda la presentación del caso, en lo posible, tablas de contenido, las tablas de ilustraciones, si es el caso, bueno, todo. ¿Listo? Ahora, la propuesta técnica de las que hablaba nos va a permitir esa estrategia a desarrollar para darle una solución a un problema. En este caso para nosotros es una solución software, ¿sí? Porque nosotros somos los que vamos a darle la solución a eso, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta toda la propuesta técnica, el componente formativo nos arroja un modelo de propuesta técnica, ¿sí? Esa propuesta tiene esos ítems que le decía, muy definidos. Una, que haya una presentación, un saludo. Esta, muchachos, háganlo a nivel de como si fuera una carta. En lo posible, chicos, si ustedes pueden crear desde ya un logotipo para su, entre comillas, su empresa o nicho de software, háganlo. Si tienen la forma de darle ese logo y más aún el nombre ficticio o no, bueno, si tiene que ser ficticio en este caso, cuando digo el no es porque ustedes ya lo poseen, lo tienen, de una empresa creadora de software. Entonces, la presentación y saludo es una carta formal. Recordemos, chicos, nosotros estamos en un programa de formación en donde debemos de hacer de cuenta, en este caso, de que una empresa nos va a recibir una propuesta y esa propuesta que es, en últimas, la propuesta técnica a esas personas, debemos de hacer de cuenta que tenemos los dos roles. Somos los que ofrecemos el servicio de la creación del sistema de información, pero a su vez somos esa empresa que va a recibir las propuestas técnicas. Hagan de cuenta que ustedes están en un espejo y uno le está ofreciendo al otro y el otro recibe, mira, verifica todo y si está bien, acepta la propuesta económica, técnica, la cualquier que sea, pero ustedes están jugando a los dos roles. Por ende, cuando van a hacer esta propuesta técnica, hagan de cuenta que ustedes tienen su nicho, vuelvo y repito, tienen su empresa de software y van a entregarle esa propuesta a otra persona. Ahora, si no lo quieren ver así, hagan de cuenta que sus instructores son aquellos que van a revisar esa propuesta técnica y mirarán si se la aceptan o no. Por eso es que es tan importante que ustedes ese proyecto lo defiendan a capa y espada, como les dije en un principio, con todos los referentes, con todas las referencias, para que yo, o sea, en este caso actuaría como esa empresa que los va a contratar para que me hagan el sistema de información, me convenza, diga, sí, esta está muy buena, miren, me enviaron la presentación y el saludo de su empresa con todas las de la ley, ofreciéndome sus servicios, y ese es uno de los ítems que quiero que ustedes tengan presente. Si tienen lo que le llaman en algunas partes, pues todo el encabezado y pie de página de empresa como tal, harían ustedes la presentación, el saludo. ¿Qué tendrían ¿cómo es? En ese documento de segundo ítem? El alcance de la propuesta. Muchachos, ustedes tienen un proyecto de una envergadura de pronto bastante extensa, pero en este caso, el alcance de la propuesta es hasta dónde van a permitir llegar en la entrega a esa empresa como tal. O sea, ustedes van a decir, miren,
El alcance de mi propuesta va hasta aquí. O sea, si ustedes quieren extenderla y ¿cómo es? Finiquitarla, pues con todas las de la ley, lo pueden hacer. En última sabemos, acá nosotros sabemos, que ciertos módulos serán requeridos para que al final ustedes demuestren que lo pudieron hacer. ¿Ok? Valoración de la situación. Esta es una parte que ustedes ya la conocen. ¿Cómo se está estructurando? ¿Cómo es la visión hoy por hoy de lo que ustedes entregaron en un principio? ¿Lo recuerdan? Ustedes ya la tienen. Opciones de propuesta. Estas opciones de propuesta van encaminadas a eso, como hicieron en una evidencia pasada, en donde ustedes pueden colocar eh, ciertos modelos que esa otra persona puede escoger, ¿sí? Entonces esas opciones de propuesta también, digamos que ya, entre comillas, la tienen, pero deben ser cosas reales, o sea, miren, que ustedes van a colocar, van a implementar un sistema de información con lo mínimo, con lo medio, con lo avanzado. Miren, ahí están 3 opciones de propuesta. Cada una de ellas tendrá su limitante y en la última, pues obviamente puede tener, puede ser a full. Entonces, esas son las opciones de propuesta. Estimar costos. Esta es una parte interesante, chicos, porque la estimación de costos traten de hacerlo a lo real. ¿Cómo lo hacen a lo real? Chicos, es fácil. Ustedes pueden, bueno, primero que todo, las cotizaciones que tienen que ver con la parte de hardware, software, están ahí, simplemente es buscarlas. Son estimados económicos que están simplemente en una búsqueda por internet, reales, ¿sí? Ahora, los costos ya que tienen que ver con el pago, digámoslo así, de las diferentes fases en las que van a ir haciendo sus entregables, pues entonces ahí ya hay un modelo que también se debe investigar si lo requieren para que desde ya abarquen esa parte de cómo, el cómo es que se estructura los costos a nivel de creación software. Tiene unos componentes muy establecidos que determinan el valor pues, a pagar en últimas de un producto de estos. Las cotizaciones, chicos, estas cotizaciones es lo que les decía, esto le da pie a esta parte de las opciones de propuesta y a la estimación de costos, ¿sí? Ojo, términos y condiciones. Los términos y condiciones es una partecita que me gustaría que ustedes tengan muy presente, por ejemplo, cuando ustedes llevan a cabo un sistema de información. Aquí ustedes ya han tenido en cuenta algunos foros, por ejemplo, de las licencias, qué tipo de licencias pueden hacer uso. Por ejemplo, la manipulación del software como tal. Por ejemplo, si es que este software será implementado en un solo sitio, se podrá distribuir. Por ejemplo, si es que va a tener actualizaciones automáticas o periódicas por la empresa que hizo ¿cómo es? El software, o sea, ustedes. Y existen una serie de condiciones y términos en los cuales se debe especificar muy bien. Recordemos que todo esto va de la parte legal, va teniendo en cuenta ese ente, perdón, gubernamental, que muchas veces no lo tocamos ni lo tenemos presente, pero está ahí. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Que ustedes pueden encontrar términos y condiciones de software, bueno, existen en cantidades en internet, simplemente es que tienen que adecuarlo a la necesidad de la empresa que requiere el software para parqueo seguro. ¿Listo? Esta propuesta se debe enriquecer con un diseño logo, lo que les decía, háganlo, ¿sí? Como si fuera la papelería de una empresa real. Entonces, todos esos formatos de esa propuesta técnica, de principio a fin, háganlo como si ustedes fueran eso, una empresa establecida, conformada, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos a observar el manejo también de esa herramienta TIC llamada Microsoft Word, ¿listo? Ustedes pueden colocarle una marca de agua, listo, que les va a colocar en cabeza a pie de página
a su manera, con todo un diseño profesional, háganlo. Entre mejor esté, mejor sustentado esté, esta propuesta es muy fácil de llevar a cabo. ¿Ok? Muy bien. Por favor, entréguenlo en el PDF, ¿sí? Es lo mejor. Háganlo en Word y lo conviertan a PDF. Muy bien. Perdón. Ahora, ¿por qué saltamos al diagrama de clases? Porque este es el tema, este es realmente el tema fuerte del que queremos hablar un poco. ¿Listo? Un diagrama de clases, ¿sí? Básicamente me está visualizando diferentes tipos de objetos, ¿sí? Que hay dentro de un sistema. ¿Cómo está relacionado? ¿Sí? Y existen unas relaciones que, pues, digamos que se establecen entre las clases para poder determinar el funcionamiento, el manejo que existe de información entre ellas, y de esta manera se va creando un componente que se llama, en últimas, así, diagrama de clases. ¿Sí? ¿Qué particularidad tienen estas diagramas de clases? Pues que ellas tienen sus propios atributos y sus propias funciones. ¿Sí? Lo que quiere decir que un diagrama de clases es una parte abstracta del sistema, pero que realmente tiene sus componentes, o sea, ella tiene sus partes para funcionar como clase. Y que en última se va a comunicar con otras para hacer un algo. ¿Sí? Entonces, en este caso, los diagramas de clases son, digamos que han sido la panacea, o ahora último, en lo último, para el manejo de los sistemas que están encaminados a la programación orientada a objetos. ¿Sí? Es la base fundamental y con ello es que vamos a trabajar. La estructura de, de un diagrama de clases, por ejemplo, en UML, ustedes ya saben qué es UML, ¿sí? Lenguaje de modelo unificado, nos divide, digámoslo así, nos representa a clase en tres partes. Primero, tenemos una división 1 en donde se encuentra el nombre de la clase. En este caso se llama empleado. ¿Sí? Existe una segunda división, que son los adjetivos, digámoslo así, de esta clase. Pero no se llaman adjetivos, en este caso se llaman atributos. Pero mire, el atributo de una mujer, su belleza, bueno, su estampa, bueno, lo que sea. Acá es lo mismo. Una clase tiene sus adjetivos, pero no le digamos adjetivos, tiene atributos. Entonces, un empleado tiene una identificación, tiene un nombre o nombres, tiene un apellido o apellidos, tiene un correo, tiene una edad, y podría tener un sinfín de atributos más. Como hablábamos hace rato, la dirección, un empleado tiene dirección, un empleado tiene, por ejemplo, su digamos, estado civil, podría tener su número de celular, podría tener su número fijo, podría tener una cantidad de atributos más que podrían estar aquí, representando este diagrama de clases desde empleado. Pero ojo, empleado, si es un empleado es porque debe llevar a cabo funciones. Es un empleado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace este empleado? Hace unas funciones que en últimas son las operaciones que se manejan o que maneja este empleado. ¿Sí? El empleado ingresa, se puede ingresar un empleado, se pueden modificar los datos, se pueden consultar los datos de un empleado, se puede eliminar un empleado, que es la tercera división. ¿Sí? Por ende, en UML se va a representar así. ¿Ok? Muy bien. Aquí encontramos ya la definición de cómo encontramos
la estructura de una clase. ¿Listo? Cuando la clase, ¿sí?, es, digamos, abstracta, o sea, que se imagina uno, ¿sí?, se coloca en cursiva o se hace un estereotipo. ¿Y cómo se coloca un estereotipo? Con el símbolo mayor y menor arriba del nombre de la clase, ¿sí? Pero eso es cuando es abstracta. En este caso, no es abstracta porque obviamente un empleado es real, o sea, no es imaginario. Aquí están los atributos de los que hablamos, que son básicamente los adjetivos, pero en este caso no les vamos a decir así, adjetivos, no atributos. Y en últimas van a contener ¿cómo es? Van a contener una información dentro de la clase que nosotros ya la hemos conocido y la hemos venido trabajando en algunos asuntos, por ejemplo, de los algoritmos y todo este cuento, que son las variables. ¿Listo? Y tenemos que tener presente que estas clases, ellas van adoptando a medida que van siendo utilizadas una instancia. O sea, que en algún momento ese empleado se puede llamar Carlos, como en otro momento se puede llamar Luis. ¿Sí? Entonces ahí lo estamos instanciando. Ahora, cada uno de esos empleados se puede manejar ciertas funciones, pero en últimas un empleado para el ingreso, para la modificación de un empleado, para la consulta de un empleado o para la eliminación de un empleado, podemos llevar a cabo sobre ellos ciertas operaciones o funciones. En este caso, eso se le llaman operaciones. ¿Listo? Entonces, con esto estamos diciéndole a la clase qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. ¿Ok? Muy bien. Ahora, digamos que el empleado, el que vimos ahí, ¿sí?, no haría nada o sería una clase ahí, digamos, sin propósito alguno, a menos de que existan otras clases y que con ellas se pueda relacionar, ¿sí? Esa comunicación entre ellas, ¿sí? Y los mensajes que puedan existir entre esas diferentes clases, debemos de tener un precedente. ¿Y qué es ese precedente? Es eso, las relaciones, para que ellas se comuniquen. Por lo tanto, aquí encontramos básicamente estas relaciones. Una es una asociación, conexión entre clases, ¿sí? Normalmente es una línea que las une, ¿sí? Existe una dependencia. Sí, es necesario de que esa clase deba existir a menos de que exista la otra. Y una generalización, especialización, cuando decimos que, por ejemplo, existe la famosa herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es lo que una clase adopta de una clase mayor. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil de entender es que, por ejemplo, nosotros como herencia, digamos, más bien un ejemplo del transporte. El transporte se puede decir que existen de diversos tipos, ¿sí? Pero unos transportes podrán ser a gasolina, otros podrán ser eléctricos. Entonces, dependiendo del transporte, va adoptando una figura diferente porque las clases, heredarán ciertos componentes de la clase mayor del papá, pero no todos los atributos los va a tener por el papá. Entonces, para que entendamos esto, miraremos un ejemplo acá, ¿sí? Más fácil. Por ejemplo, aquí una asociación entre dos clases es que miren que la línea es completamente continua y las une, ¿sí? Cada una de estas clases conoce a la otra. Si aquí yo le colocara una flechita, entonces dirección no conocería cliente, pero cliente sí conoce dirección, ¿sí? En este caso, que está sin línea alguna, entonces cada una de las clases se conoce. Por ejemplo, aquí, ¿sí? La cuenta conoce acerca del dinero, ¿sí? Pero el dinero
no sabe que existe cuenta. ¿Por qué es interesante esto? Porque aquí se restringe la navegación en un solo sentido para que no se conozca, más bien de una clase no conozca de la otra, pero la principal, digámoslo así, que la que queremos que esté relacionada con la otra, por ser más importante, por tener datos sensibles, por muchas otras situaciones, entonces hacemos una flecha unidireccional en la cual podemos acceder pero a la otra, pero la otra no va a poder acceder a la nuestra. Entonces, en este caso, vamos a encontrar algo que es como dijo mi compañera, la cardinalidad. Miren que se encuentra en un asterisco y aquí aparece un 1. ¿Listo? Quiere decir que entonces que ¿cómo es? La cuenta, ¿sí? La cuenta puede tener una gran cantidad de dinero, pero ese dinero pertenece a una sola cuenta. ¿Ok? Muy bien. Aquí lo mismo. Miren que encontramos una asociación bidireccional. ¿Por qué es bidireccional? Porque aquí no se encuentra en una flecha, ¿sí? Y aquí no hay necesidad de colocar la flechita acá y flechita acá, es porque precisamente nos está uniendo las dos cuentas, las dos clases. ¿Listo? Eso es bidireccional. Cuando tengo una flecha, sí es unidireccional. Esto es la famosa cardinalidad o multiplicidad de las asociaciones. ¿Qué es la multiplicidad? Básicamente es para comprender cómo se va a asociar, ¿sí? Una clase con otra, ¿sí? Entonces, en estos casos, por ejemplo, miremos que el número de instancias se pueden relacionar con una o con muchas con otra clase, ¿sí? Cuando nosotros encontramos esto aquí, voy a devolverme un poquito, esto aquí, a esto se le denomina la multiplicidad, ¿sí? Algunas personas dicen que es la cardinalidad. Cardinalidad se da cuando estamos haciendo el modelo de entidad-relación, pero pues el término, digamos que se refiere un poco a algo muy parecido. Quiere decir que cómo se está relacionando, cuántas instancias se pueden llevar de una parte a la otra. Entonces, vamos a encontrar que en algunos casos encontraremos un asterisco que significa como muchos, 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 y en el otro encontraremos un 1. Entonces, en estos casos, podemos tener presente, ¿sí?, que una cuenta, ¿sí?, una cuenta puede tener un cliente, pero un cliente puede tener muchísimas cuentas, ¿sí? Entonces, esta cuenta, un solo cliente, este cliente puede tener muchas cuentas. ¿Por qué lo sé? Por esto, ¿sí? Muchas significa y solamente una. A eso se le conoce como multiplicidad, esas son las instancias que nosotros podemos tener entre las clases. Bueno, aquí está la multiplicidad, 1 y solo 1, de 0 a 1, de muchos a muchos, desde n hasta n es como decir de muchos a muchos, de 0 a varios, ¿sí?, de 0 a varios, y de 1 a varios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de que la multiplicidad está en 0, es que la relación es opcional, ¿sí? Y cuando hablamos de que la multiplicidad mínima mayor o igual que 1, se va a establecer una relación obligatoria, o sea, tiene que existir. En este caso, por ejemplo, para entender eso de multiplicidad, encontramos un profesor, encontramos un departamento, ¿sí? Todo departamento, dice, tiene un director. Ahora, un profesor puede dirigir un departamento. ¿Y es cierto? Claro que sí, ¿sí? Este departamento no pueden haber muchos directores. Hay uno, y aquí lo dice, ¿sí? Pero, perdón, pero no lo contrario, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, encontramos que un profesor, acá es dirige, ¿no? Miren que la palabra obligatoria es dirige. Acá la palabra que nos está permitiendo entender esas dos entidades es que pertenece. Un profesor pertenece a
departamento, ¿cierto? O a muchos departamentos. Aquí es donde nosotros encontramos estos símbolos, el asterisco y el 1, ¿sí? Todo profesor pertenece a un departamento. Pongámoslo en contexto. Un profesor de química pertenece al departamento de química. ¿Pertenece al de física? No. ¿Pertenece al de geografía? No. ¿Pertenece al de XY departamento? No. Pertenece al de química. Solo al departamento de química, y aquí me lo está diciendo, pertenece a un departamento, y en este caso es de química. Pero miremos lo contrario. Este departamento, ¿sí?, puede contener muchos profesores. Y es cierto, el departamento de química no es solamente un solo profesor, puede tener uno muchísimos profesores. Y esta es la famosa multiplicidad como la debemos de entender. Muy bien. Aquí encontramos que en ese sentido, la relación opcional es cuando un cliente puede o no ser titular de una cuenta. Exactamente. ¿Recuerdan que hace rato hablamos de eso del 0, que era si era opcional o no, o opcional o no? Puede a muchas, ¿cierto? Y acá una cuenta debe tener un titular como mínimo. Entonces, esta cuenta, de aquí para acá, ¿sí?, el cliente puede tener 0 o muchas cuentas. Pero una cuenta, si existe, es porque tiene al menos un cliente. ¿Sí o no? Entonces, aquí la palabra clave es titular. Cuando dice que es titular, tiene que haber al menos una, o muchas. Entonces, acá es opcional. Y aquí es donde nos está diciendo relación opcional, relación obligatoria. Aquí está el 1, acá está el 0. ¿Listo? Así es que se debe comprender esta parte. Muy bien. Resulta que existen unas relaciones involutivas, ¿sí?, cuando la misma clase aparece en los dos extremos de la asociación, ¿sí? Una persona casada con una persona. Un empleado dirige un empleado. Muchos empleados, ¿sí? Entonces, puede dar el caso que es como un bucle y eso se puede llevar a cabo. Existen otros tipos de otro tipo de relaciones a diferencia de asociación, que es agregación y composición. Entonces, en estos casos, los ejemplos que están en el material de formación, los ejemplos están muy chéveres, bastante interesantes, y también la idea es de que ustedes lo lean y complementen con lo que les estoy dando. La agregación y composición, ¿sí?, son casos particulares de asociaciones, relación entre un todo y sus partes. Gráficamente se muestra como asociaciones con un rombo en uno de los extremos. Ojo, chicos, nunca se les vaya a olvidar esto. Cuando el rombo está, ¿sí?, hueco y está de una de las clases, es porque este es el todo. ¿Por qué lo sé? Porque el rombo está de parte de esta clase. Si este rombo estuviera en este sector acá, esta clase sería el todo. Pero aquí se cae por su propio peso, ¿sí? Un polígono, ¿sí?, contiene puntos, muchos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que hay una agregación y composición, es porque para que haya un polígono necesariamente necesitamos que tener cierta cantidad de puntos que se van en este caso, pues en un polígono se van a unir. Y como mínimo deben tener mínimo 3, ¿cierto? Entonces, en este caso, nos va a decir, esta parte visual nos va a decir que el polígono, ¿sí?, se va a componer de cierta forma con cierta cantidad de puntos. Miremos a ver si otro ejemplo acá. Acá es la de composición. Ojo, miren, la composición es lo mismo. Acá está, ¿sí?, el triángulo, pues, pero ya relleno del lado del que es la clase que tiene el todo. Pero la composición es porque una ventana no puede ser ventana si no tiene una cabecera, no tiene un panel, no tiene un scroll bar.
Ojo, estamos hablando que es una ventana, ¿cómo es? De sistemas, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que esta ventana, esta Windows, exista, debemos de componerla con una cabecera, ¿sí? Que es el título, el panel, o sea, el cuerpo, y la barra, el scroll bar. Entonces, mire que es una composición, una ventana es una composición de otras posibles clases, las cuales hacen que esta clase, que es el todo, realmente exista. Si no, no existe. Y aquí lo podemos ver como clase, mira. ¿Sí? Ventana, título, cuerpo, barra, el scroll bar. Una es agregación y la otra es composición, ¿vale? Muy bien. Dependencia. ¿Qué es dependencia? ¿Sí? Es la relación más débil que hay en una asociación que muestra la relación entre un cliente y un proveedor de un servicio usado por el cliente. Ojo, cliente es el objeto que solicita un servicio. El servidor es el objeto que provee el servicio solicitado. Gráficamente, la dependencia se muestra como una línea discontinua con una punta de flecha que apunta del cliente al proveedor. Miremoslo de pronto aquí, ya lo podemos ver. Ah, perdón, acá no tenemos el ejemplo gráfico. ¿Sí? Pero entonces la dependencia es la línea discontinua, ¿sí? Y con una así. ¿Sí? Muy bien. Herencia. Herencia es otra relación que existe y esta es de las más usadas, chicos, cuando creamos y llevamos a cabo un diagrama de clases. La herencia nos va a permitir muchas cosas, entre ellas poder llevar a cabo la composición de mis gráficos y de mi sistema de una manera más sutil, menos complicada, siempre y cuando se establezcan los parámetros necesarios para llevar a cabo la herencia, ¿sí? Porque nos va a resumir y nos va a permitir que nuestro sistema sea mucho más fácil de entender, comprender, pero sobre todo en la parte de programación nos va a permitir llevar a cabo una programación mucho más modular y de una forma que la vamos a poder comprender a cabalidad, precisamente por el manejo que las clases tienen respecto a la herencia, ¿sí? Entonces, estas clases o superclases les va a heredar ciertos atributos y ciertas operaciones a otras para que el código se vuelva mucho más legible, mucho más dinámico, sea más fácil de entender y comprender y sobre todo en el caso determinado de corregir, ¿sí? Entonces, ¿qué es la famosa herencia visualmente o gráficamente? Es esto, miren. Existe una superclase, una clase, digamos, padre, ¿sí? Esta clase se llama animal. Mire que no tiene atributos. Es posible que una clase no tenga atributos, ¿sí? Acá tiene una operación que se llama respirar. Ojo, esta es la manera como se representa una herencia. Esta línea continua con una flecha sin rellenar, apuntando a la clase padre. ¿Un pez es un animal? Sí. ¿Puede respirar? Sí. ¿Un perro es un animal? Sí. ¿Puede respirar? Sí. Le hereda. Esta clase le hereda a este que puede respirar. Esta clase le hereda a este perro que puede respirar. Un gato, obviamente en lo normal, ¿no? Un gato puede respirar. Sí. Una función de ella, del pez, del perro y gato, la función no es respirar. Lo normal. Claro que sí. Esta superclase les va a heredar esta función, esta operación, para que todos estos puedan respirar. Ah, pero miren este. Este pez
Él respira, ¿sí? Pero lo normal de él es que como función es que él nada. ¿El perro puede nadar? No. Entonces, si es un animal y aquí yo colocara nadar, ¿el perro al heredar nadar lo podría hacer? No. Entonces no puedo colocar aquí nadar. No puedo colocar aquí ladrar. No puedo aquí maullar. Si yo coloco aquí, por ejemplo, ladrar, esta de aquí, este pez y este gato deberían desaparecer. Porque la herencia que le está dando esta superclase a este pez y a este gato no es de ladrar. Lo único que les puede heredar en este caso es que respiren. Pero esta clase como independiente, digámoslo así, puede nadar. Pues lo normal es que nade. Este perro lo normal es que ladre. Función, y este gato es maullar. ¿Qué tienen en común los tres? Que los tres respiran. Eso es lo que heredan de la clase padre. ¿Sí? Ahora, podría darse el caso, ¿sí?, de que un atributo aquí lo puedan heredar tanto el pez, como el perro, como el gato. ¿Sí? Podría darse. Y eso miraremos a ver si hay un ejemplo por acá para que lo comprendan. En este caso. ¿Sí? Miren, esta es la jerarquía de clases donde hay una clase padre. ¿Sí? Y a su vez, existe una herencia independientemente de que aquí haya un atributo, aquí haya una operación. Este vehículo terrestre podría tener sus propios atributos, pero para vehículo aéreo. Este es terrestre, este es aéreo. Este podría tener sus operaciones como vehículo terrestre y este podría tener como vehículo aéreo. Pero ojo, que tenemos que tener presente pero muy presente aquí, que al ser, esta se volvería como una superclase para las de acá abajo. Entonces, este coche, ¿sí?, va a heredar lo que ustedes pongan aquí. ¿Sí? Y esta moto va a heredar lo que ustedes pongan aquí. Perdón. Ahora, cuando nosotros hacemos esta jerarquía de clases, debemos de tener presente que lo que lo que se está heredando, tanto de la última clase hacia arriba, debe ser permitido. De lo contrario, estaríamos cometiendo un error. ¿Listo? Ahora, a ustedes les van a pedir un diagrama de clases. ¿Qué se sugiere para poderlo llevar a cabo? Primero, identificar los nombres de las clases. ¿Sí? ¿Cómo llevan a cabo eso? Eso, identificar esos objetos primarios del sistema. Ya les había dicho en un momento determinado, si ustedes dentro del parqueadero tienen unos empleados, llámese como se llamen, ya tendrían una clase. Y sobre todo que tienen una clase con herencia. ¿Listo? Porque dependiendo del empleado, él va a tener ¿cómo es? Él va a tener un rol. ¿Listo? Ojo a eso. Distinguir las relaciones. Ahora, ustedes colocan las clases, ¿sí? Para que tengamos presente el hecho de que tengan un empleado, ¿sí? Van a haber otras clases con las que se va a tener que relacionar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes establecen esa relación, dicen, bueno, ¿y esta cómo establece la relación esta clase con la otra? ¿Sí? Es buscando los puntos en común, ¿sí? Y lo que pueden manejar internamente de forma abstracta para que
tengan esa comunicación. ¿Listo? Entonces, de esta manera van a poder entrever cómo se relacionan unas con las otras. ¿Sí? Entonces, aquí ya viene la creación o tercer punto, que es como crear la estructura, en donde van a tener que unirlos y colocarles cada una de esas partes que tienen las clases. Por ejemplo, ya vimos el de los empleados, que podría tener su ID, puede tener su nombre, sus apellidos y todo el cuento como atributos. Pero ahora si va a tener una herencia, miraríamos en este caso, por ejemplo, nos vamos a devolver un poquito a esta de acá, aquí, ¿sí? Que por ejemplo, este podría llamarse empleado, este podría llamarse gerente, este podría llamarse vigilante, este podría llamarse el administrador. Cada uno de ellos podría tener sus propias funciones aquí, independientes unas del otro. ¿Listo? Por ejemplo, si aquí fuera el vigilante, una de las operaciones del vigilante podría ser llenar el libro ese que llevan de vigilancia, que no sé cómo se llama. ¿Sí? El gerente, por ejemplo, podría realizar los reportes quincenales, qué sé yo. Las funciones que tenga el gerente como tal, cada uno con sus propias operaciones. Y eso es lo que deben de hacer ustedes acá. Una vez que tienen la estructura, ya llenan los atributos, las funciones o métodos que son las operaciones, y con ello van realizando el trabajo. Aquí hay un ejemplo bastante interesante de un sistema bibliotecario. Y vamos ¿cómo es? A explicarlo un poco. ¿Ok? Primero, encontramos que hay, creo que unas 7 o 8 clases. Primera clase, lector. Segunda clase, tercera clase, bibliotecario. Tercera, cuarta clase, libro. Quinta, revista. Sexta, docente. Séptima, estudiante. Cada clase se compone de unos atributos y unas operaciones, o unos métodos, o funciones, como ustedes lo quieran llamar. En este caso, el lector tiene nombre, dirección, teléfono. Como es un lector, tiene unos métodos, funciones, operaciones que son reservar el material, entregar material. ¿Listo? Ahora, este lector, a su vez, puede llegar a ser un estudiante y este estudiante va a tener un código del estudiante y él va a también poder reservar un libro y entregar un libro. Ojo, el docente a su vez va a tener prácticamente lo mismo, ¿sí? Un atributo y unas funciones o métodos. El pedido, ¿sí? Va a tener como tal 3 atributos: el identificador del usuario, el ID del usuario, va a tener el título del material, va a tener el código del material. Y como funciones, reservar y entregar. ¿Sí? Pero entonces, este pedido, ¿sí? A su vez, miren que se asocia de forma bidireccional con revista y con libro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? La revista va a tener el título de la revista, el tipo de revista, autor, edición, que son sus atributos. El libro, prácticamente el título del libro, el tipo de libro, el autor, la editorial. Estas dos clases tienen como métodos que se pueden reservar la parte de reserva, perdón, y la parte de entrega. Lo mismo la revista. Lo mismo este bibliotecario, que es la otra clase, en la cual tiene un ID del personal, del bibliotecario, y que puede ser reserva y entrega. Si ustedes observan todo este diagrama de clases, encontraremos varias cositas más. Por ejemplo, aquí encontramos, ¿sí?, la parte que tiene que ver con cómo se relacionan unos con otros. En el caso, pues, se me fue el nombre,
la cardinalidad que llamábamos anteriormente. ¿Sí? Encontramos estas palabras claves también. ¿Sí? Encontramos si hay agregación, ¿sí? O composición. Encontramos, ¿qué más encontramos? Encontramos estos símbolos más o menos, ¿sí? Que hacen parte de permisos que tiene una clase para que puedan ser tratados dentro de otra o dentro de la misma de forma privada, restringida o pública, ¿sí? Entonces, cuando encontramos un símbolo menos, es porque realmente es privado. Cuando encontramos que es un símbolo más, es público. Y si encontramos un numeral, es restringido, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de eso, es que solamente la clase la puede tener presente para ciertas operaciones, para cierto manejo dentro de la clase. El resto no la va a poder utilizar nada. El caso es que este es un diagrama de clases en la cual me está diciendo que un lector puede llevar a cabo, o más bien, un pedido hace parte de un lector, pero en el caso tal de que exista el libro, se puede llevar a cabo una reserva o se puede llevar una entrega. Nos está diciendo que el lector puede ser un estudiante o puede ser un docente, los cuales también pueden llevar a cabo la reserva de un libro. Si ustedes son pillos a esto, chicos, miren que este diagrama de clases de una biblioteca tiene cierto parecido a lo que ustedes deberían de llevar a cabo. Ustedes tienen unas reservas de espacio, tienen unos lugares asignados, pero acá ustedes deben de manejar otros componentes, como esa parte de liquidación, de pago por el servicio, tienen ya algunas personas asignadas, ya tienen, o sea, a esos espacios tienen empleados en vez de lectores, por ejemplo. Ustedes tienen personal ese personal que al ser empleados tienen ciertos roles o ciertas funciones. Si ustedes, por ejemplo, van a tener un empleado general o un contador o van a tener un administrativo, ese administrativo va a tener ciertos métodos, funciones, operaciones dentro del sistema y en últimas esta partecita, digámoslo así, como que tiene bastante, bueno, una parte parecida a lo que ustedes deben de llevar. ¿Listo? Y ya encontramos un ejemplo clásico para esto. Muy bien. Miren que acá tenemos una referencia de cómo se lleva a cabo los diagramas en UML. Pero entonces la idea es de que, por ejemplo, ustedes hagan uso del material. Vamos a buscar el material de... Un segundo, porque me imagino que... Muy bien. Aquí vamos a ver el material que nos está entregando, perdón, el SENA.
Bueno, algo está pasando en la plataforma, no sé si nos va a permitir ingresar. Bueno, aquí está, muy bien. Bueno, chicos. Miren, aquí está. Dice que ustedes deben de conocer y verificar y leer y entender el modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Programación orientada a objetos básicamente se basa, todo es en esto, en lo que es los diagramas, perdón, las clases. ¿Listo? Aquí nos hablan acerca de la teoría del diagrama de clases, nos hablan de los componentes, cómo está compuesto, ¿sí? Aquí nos hablan acerca de la representación de UML, el diagrama de clases, ya lo hablamos, ¿sí? Acá estamos en el control de acceso, que se lo dije ahora último, que es público, privado, protegido, ¿sí? Y nos dan un ejemplo, por ejemplo, en qué momentos se usan. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, hablan acerca de una clase que tiene ya ¿cómo es? Una estructura ya definida con los atributos y con el tipo de datos. Por ejemplo, aquí en tipo entero, cadena, doble, ¿sí? Y miren que están haciendo uso del símbolo menos, o sea que es privado. Acá están hablando acerca de unas funciones o métodos o funciones, pues, para que entendamos sobre obtener precio, calcular total, ¿sí? Y este sería una diagrama de clases para producto, como ejemplo, ¿no? Obviamente. Acá están hablando acerca de las relaciones que hablamos hace rato, asociación, ¿sí? La conexión entre clases, aquí dependencia, ¿sí? La relación de uso como tal y generalización, que esto es la herencia. Entonces aquí nos están hablando acerca de la asociación, ¿sí? Aquí nos hablan precisamente de la multiplicidad, que nosotros le decimos cardinalidad, pero es la misma cosa, básicamente. Nos explican cómo se asocia, por ejemplo, una clase con otra, ¿sí? Aquí nos está diciendo quién apunta a quién, ¿sí? Entonces ahí se va a dar cuenta. Ojo, no se vayan a enredar con esta definición acá, que aquí falta una flechita, digámoslo así, para que tenga sentido lo que explican acá, ¿sí? De A hacia B y de B hacia A. ¿Listo? Muy bien, acá nos hablan acerca, por ejemplo, de la asociación entre clases y las palabritas que hablábamos hace rato en esto, ¿sí? Que son necesarias. ¿Sí? Las relaciones, necesita, entrega, recibe, y eso se ve acá precisamente en esta información de componente formativo. Tiene un instructor, enseña al aprendiz, ¿sí? A muchos. Un instructor enseña a muchos aprendices. Aquí está. En la segunda imagen nos dice lo contrario. Miren que la flecha va hacia el instructor. Entonces, el aprendiz, ¿sí? O muchos aprendices son evaluados o es evaluado por un instructor. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta de cómo están las flechas apuntando. Y aquí, miren, bueno, aquí sí están las flechitas que va de parte y parte, que podría estar, incluso no podrían tener flechitas y ya se podría decir que es bidireccional, ¿sí? Un instructor comparte a muchos aprendices, ¿sí? Entonces, estas explicaciones que se encuentran aquí son bien interesantes y aquí hablan acerca de la famosa herencia. Por ejemplo, en el anterior, en las eh, diapositivas que les expliqué, están sin atributos la parte de vehículo. Pero miren, un vehículo puede tener matrícula, marca, modelo, color. Todo vehículo puede tener esto. Todos los vehículos tienen eso. Pero además de eso, tienen ciertas operaciones, como por ejemplo, la matrícula, conseguir matrícula, obtener marca, obtener modelo, obtener color. Pero acá le dicen get, matrícula, porque realmente pues así es más comprensible entender esto. Y set es colocarle o poner matrícula, establecer matrícula, puede ser establecer marca, bueno, ya le vamos a decirlo como está en el material, set marca, set modelo, set color, ¿sí? Y con sus tipos de datos, cadena, y que acá todo es cadena. Pero como es una herencia,
El vehículo terrestre tiene todo esto, ¿sí? Todo lo que tiene vehículo es heredado para este vehículo terrestre. Entonces no tienen que volverle a colocar aquí matrícula, tampoco marca, tampoco modelo, tampoco color, ¿sí? Pero como es un vehículo terrestre, aquí le podemos establecer o conseguir el número de llantas, porque es un vehículo terrestre. Lo que no sucede con este vehículo acuático, ¿sí? Entonces, ¿cómo él genera? Acá es el número de llantas, acá el generador de movimiento, que puede ser por turbina, por hélice, qué sé yo, ¿sí? Entonces, son tipos, pero el vehículo acuático también tiene matrícula, marca, modelo, color, ¿sí? Y puede tener todo esto que está acá, de la clase padre. Lo mismo para vehículo aéreo, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga este de acá arriba, ¿sí? Por herencia lo va a tener estas tres, ¿sí? Todo lo que tiene. Pero miren que acá, este sí es un atributo muy propio de vehículo terrestre. Este es un atributo muy propio de vehículo acuático. Este es un atributo muy propio de vehículo aéreo. Y este tiene sus propias funciones. El vehículo terrestre tiene sus métodos o funciones muy particulares, igual que los otros dos. ¿Listo? Ahora acá, por ejemplo, están eso, camioneta, ¿sí? Tipo de transmisión, camioneta, y acá nos hablan de, esta es la clase camioneta, y aquí nos hablan del tipo de transmisión, si es 4x4, 4x2, ¿sí? Acá es el barco, porque es un vehículo acuático, y acá un vehículo aéreo, para los rotores, y con eso estamos estableciendo una clara eh, clase o superclase con su correspondiente herencia y su eje. Entonces, por favor, mírenlo, entiéndanlo y podrán comprender que es bastante interesante llevar a cabo esto. Aquí hablamos de una herencia múltiple de lo que hablamos hace rato. Perdón, no lo habíamos tocado. En esta herencia múltiple, miren, por ejemplo, que se establece que camioneta y este vehículo anfibio puede ser vehículo terrestre, puede ser vehículo acuático. Y miren que aquí nos encontramos con una herencia múltiple, ¿sí? Las flechas me lo están indicando porque pueden adoptar ese sistema. ¿Listo? Muy bien. Aquí hablamos de la visibilidad de las relaciones de herencia, ¿sí? Y también hablan de si es privado, si es un atributo privado o público, o es un atributo protegido, en el cual pues van a tener acceso o no a diferentes clases, y de esta manera es que se establece esos permisos. Acá hablamos de agregación. Miren, lo que decíamos, miren, un computador de escritorio, ¿sí? Monitor, torre, teclado, ratón, parlante. ¿Se acuerdan que les decía que el triángulo, ¿sí? En este caso es vacío, o sea, está sin relleno, va siempre del lado donde está el todo. Computador de escritorio, ahí está el todo. Y aquí aparecen cada una de esas clases que van a ser el agregado para el computador. Miren acá, por ejemplo, la torre va a tener el disco duro, la memoria, procesador y tarjeta de video. Pero miren que el todo es la torre. Y acá el símbolo del triángulo no relleno está del lado de esta clase. Así se establece precisamente esta parte de agregación. Acá está la composición, pero miren que este sí es rellenito. Y miren que la composición es porque está compuesto. ¿Es parecido a agregación? No, pues agregar, ¿cierto? Y acá es componer, es para que haya un algo tiene que estar compuesto. Entonces acá las palabras lo dicen todo, una persona, ¿sí? Cabeza, tronco, extremidades. ¿De eso no estamos compuestos? Sí. Por lo tanto, aquí hablamos también que las extremidades, ¿cuáles son? Está compuesta por extremidades superiores e inferiores. Y aquí está el clásico ejemplo, pero miren que en este caso no estamos hablando pues de, de agregación, ¿no? ¿Sí? La agregación es diferente, ¿sí? Ok, ahí no están los ejemplos y luego acá nos hablan acerca, si no estoy mal, de cómo deben de llevar a cabo. Si no estoy mal, acá nos hablan acerca de cómo es que vamos a llevar a cabo estos trabajos.
nos habla de las herramientas case, que básicamente las herramientas case son ¿cómo es? Son las herramientas que son asistidas por computador para poder llevar a cabo ciertas tareas de forma automática. Y esto es básicamente de lo que hablan aquí y cómo es que manejan las herramientas case. En estos casos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los ciclos de vida, vamos a tener ciertas componentes para poder llevarlas a cabo. Existen herramientas para el manejo de la parte conceptual. Hay ya otras partes que son las herramientas que nos van a permitir la realización de los backend o los frontend. Y esto es lo que habla aquí en este apartado del componente formativo, ¿sí? Nos hablan acerca de todo eso y nos van a dar unos enlaces para poder conocer algunas de ellas. Una de esas herramientas que nos va a permitir es el famoso StarUML, que es el que se encuentra aquí. ¿Listo? Cuando ustedes lo instalen, les va a salir algo como esto. Ustedes, pues, obviamente, si no lo van a comprar, necesariamente van a tener este software que les va a permitir llevar a cabo los diagramas de clases. Lo encuentren acá, vamos a tener acá la caja de herramientas, ¿sí? Y vamos a encontrar, por ejemplo, las clases. Una vez que hacemos, por ejemplo, clic sobre este botoncito que dice clases y lo ubicamos acá, nos va a permitir, por ejemplo, crear una clase llamada empleado, ¿sí? Ahora, si a ustedes se les desaparece eso, con clic derecho pueden crearle los atributos. Que habíamos dicho que los atributos, por ejemplo, serían los adjetivos. Entonces, por ejemplo, podemos decirle que tiene un ID y le podemos decir si es protegido, si es público, ¿sí? Entonces yo le voy a decir que es privado para que tenga el símbolo negativo. Pero además de eso, yo le puedo crear otro atributo, por ejemplo, el nombre, ¿sí? Nombre. Y así voy creando mi diagrama de clases. ¿Qué más otro? Por ejemplo, aquí vamos a colocarle la dirección, ¿sí? Vamos a colocarle, por decir algo, el estado civil. El estado civil. Esto podrían ser los famosos atributos que va a tener mi clase. Acá, si ya quiero crearle o sumarle las operaciones o los métodos o las funciones, como lo quieran entender así, entonces lo haría. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿sí? Un empleado se puede crear empleado, por ejemplo. ¿Sí? Podría modificar empleado. ¿Sí? Y así podría llevar a cabo muchos más. ¿Sí? Bueno. Bueno, algo importante. Si yo voy a crear otra clase, ¿sí? O voy a crear una herencia, yo podría colocar, por ejemplo, un empleado no es un gerente, ¿sí? Pero miren que el gerente puede tener sus propios atributos, ¿sí? Entonces, el empleado, cualquier empleado va a tener su identificador dentro del sistema de información, pero un gerente podría tener unos atributos bastante diferentes, ¿sí? ¿Quién me da un ejemplo de un atributo que el gerente tenga que no tenga un empleado común? O bueno, o una operación, un método diferente. Profe, sería como realizar pagos.
Muy bien, exacto. Vamos a colocar realizar pagos. Entonces, esa sería una operación, ¿cierto? Este atributo, vamos a eliminar. Sí, es que lo vamos a borrar siempre del modelo. No lo vayan a borrar por borrar así, porque queda en el modelo. Borrar del modelo. ¿Listo? ¿Cómo me doy cuenta que quedó? Miren acá. ¿Sí? Este es el modelo que yo estoy. Si yo creo algo, esto es importante que lo tengan presente, ¿no? Por ejemplo, si yo creo un atributo y lo borro normal, miren como lo iba a hacer anteriormente, borrar. Miren, ojo acá en la flecha. Acá dice gerente atributo 1, ¿cierto? ¿Sí? Y si yo no lo borro, si lo borro de la vista, de la visualización, miren que él sigue quedando acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Él va a estar ahí. Para poder borrar ese atributo, lo mejor es que lo borren del modelo. ¿Okay? Ya desaparece de acá. Entonces, vamos a crear, ustedes decían que crearle un método, una operación, dijo que pago, ¿cierto? Pero entonces no lo llamemos así, por decir, podríamos colocar autorizar pago. Eso no lo hace nadie, sino el gerente. ¿Qué más podría hacer él que sea muy propio de un gerente? ¿Sí? Supervisar. Exactamente. Supervisar. Por decirlo así, por supervisar cámaras. Bueno, supervisar Firmar más bien contrato, cámaras, no, pagos. ¿Sí? Y así firmar contrato sucesivamente. también. ¿Perdón? Firmar contrato también. Muy bien. Esto son cosas que solamente el gerente podría llevar a cabo. ¿Sí? Ojo, cuando no le salga, por ejemplo, como a veces me pasa que no lo quito de ahí, por ejemplo, cuando está seleccionado ahí, ¿sí? Quiere que me salen las opciones solamente para ese atributo, ¿sí? Para que él me coja todas las estas, no va a seleccionar ninguna, le dan clic derecho y ahí ya me va a aparecer todo, ¿sí? Entonces aquí, por Profe, ejemplo, colocamos las X, Y, Z, funciones solamente del gerente. Una por una, ¿no? Aquí estoy colocando así por pero entonces creemos otra clase. Sí, dime. profe, qué pena una consulta. Lo que pasa es que, bueno, al momento de yo crear las clases, y tiene algo que ver el tema de la jerarquía, dependiendo de cómo va a ingresar, o en este caso el ejemplo que usted está colocando, la jerarquía tiene algo que ver en el modelo de organizar cada una de las clases. Dependiendo. Ojo, porque es que cuando hablamos de jerarquía, muchas veces podríamos tender ¿cómo es? A confundir los términos, es de que con un empleado de menor rango no pueda hacer X o Y cosa. En el diagrama de clases lo que establecemos son precisamente es la organización de ellas y cómo es que se van a comunicar de tal manera de que el sistema cumpla con ese modelado para que no tengamos, como suele suceder en el ámbito pues muy mental de uno, de que porque la persona tiene menos rango puede acceder o no puede acceder a ciertas cosas. No, si nos damos cuenta aquí, y yo no sé si es la respuesta a lo que tú quieres, es lo que tratamos de hacer. Mira, en este caso, por ejemplo, el gerente es el mandamás, es el que tiene todo, digamos, supuestamente la batuta, pero él no deja de ser un empleado, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos? Pero miren que yo puedo crear, por ejemplo, el administrador. ¿Escribí bien? Creo que escribí mal. Bueno, el administrador. El administrador aquí, sí, le voy a crear, por algunas operaciones. Él podría, sí, consultar, por ejemplo, consultar registro diario, el registro. Podría, un administrador podría
Un administrador perfectamente puede. Profe, hacer un arqueo de caja. Perfecto. Arqueo caja. ¿Sí o no? Queremosle una más. Y por decir algo, podría llevar a cabo que el arqueo de caja, pero también podría ser el reporte diario. ¿Sí o no? Entre muchas cosas más podría ser. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, el vigilante, ¿sí? No sé si lo escribí bien, ¿sí? El vigilante, él podría tener sus propias operaciones. ¿Cuáles serían? Llenar ese famoso libro, ¿sí no? Llenar el libro diario ese. Bueno, ¿cómo se dice? La minuta. Ajá, ¿cómo se le llama eso? Llenar minuta. Coloquémoslo así. Llenar minuta, ¿sí? ¿Qué más podría hacer este vigilante? Revisar órdenes de salida. Muy bien. Órdenes. Salida. Muy bien. Y así las que sean. Pero miren, lo que decíamos aquí en un momento determinado, todos, absolutamente todos, siguen siendo, ¿qué siguen siendo? Empleados, sea como sea. Profe, discúlpeme, ahí qué pena lo interrumpo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo puedo analizar es que yo ahí puedo tener dos variables, ¿cierto? Una, dejarlo como un sistema heredado, colocándole el título del nombre de la empresa y por quién está compuesto, o simplemente se diseña el flujo de correspondencia, sea bidireccional o unidireccional, dependiendo pues de cómo uno lo vaya a estructurar. Sí, lo que sucede es que cuando nosotros vamos a crear el diagrama de clases, tenemos que tener en cuenta son esos objetos, porque ellos se van a instanciar en un momento determinado. Un empleado, yo le voy a pasar los datos. En el momento en que le doy el ID, perdón, en el momento en que yo le doy el ID en el sistema de información, inmediatamente lo va a referenciar ID con un cargo, ¿cierto? Ese cargo es el gerente. Trun, él coge, el empleado ya no se vuelve empleado, ya sabe que es un gerente, ¿sí? Pero entonces el empleado, esta clase de empleado va a estar relacionada con otros apartados del sistema de información, ¿sí? Por ejemplo, un empleado podría estar en la nómina. Entonces debe haber debería o podría estar una clase aquí que se llame nómina, ¿sí? Y aquí este empleado tendría que de una u otra forma relacionarse con esa clase de nómina, pues porque a él le tienen que pagar. ¿Sí me hago entender? ¿O no? A ver, Profe, y si hacemos la actividad, porque es que el ejemplo que usted está haciendo es muy práctico dentro del programa del Star UML, pero podríamos hacerlo de una vez agregándole, por ejemplo, las conexiones, si es una sí, por ejemplo, a ver, asociación. en este caso, por ejemplo, de aquí, caramba. Por ejemplo, yo podría decirle, ¿sí? Que como todos estos son empleados, hay una generalización, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Chango, hombre, este ratón me está molestando. ¿Qué me está? Pico, por favor. Bueno, ahí, por ejemplo, miren, yo le estoy diciendo que hay una generalización, ¿sí? Y le estoy diciendo que esta es mi superclase, estas me están heredando todo lo de esto. ¿Un gerente tiene nombre? Sí. ¿Un ID? Sí. ¿Un apellido? Sí. ¿Un celular? Sí. ¿Una dirección? Sí. ¿Un estado civil? Sí. Todo lo que quiera, ¿sí? Igual el administrador, igual el vigilante. ¿El empleado se puede crear? Claro, yo puedo crear un gerente. ¿Puedo modificar los datos del empleado? Claro que los puedo modificar. El administrador igual, el vigilante también. Entonces, a esto es lo que yo le llamo una herencia. Pero ojo, no es que sea así
¿sí? Te voy a crear, por ejemplo, ¿sí? Que hubiera una clase aquí. No es que sea así, ¿no? Pero vamos a hacerlo. Por ejemplo, que el departamento. ¿Sí? Hay un departamento, una clase llamada departamento. Le voy a agregar, por ejemplo, unos atributos. ¿Sí? Y le voy a colocar, por ejemplo, el ID departamento. ¿Ok? ¿Listo? Y que en este departamento, bueno, otro más. En el nombre del apartamento. Este ratoncito me está matando. Tiene el nombre del apartamento, del departamento. Nombre del departamento. ¿Cierto? Ahora, este departamento podría estar y debe estar en la asociación, una asociación que tanto el empleado como ¿cómo es? El departamento se conozcan. Él pertenece al departamento y el departamento sabe que él tiene un empleado al que pertenece esa persona, ¿cierto? Entonces miren que aquí ya vamos encontrando una relación entre dos diferentes clases en las cuales hay una interacción, ¿sí? El empleado pertenece a un departamento y el departamento tiene empleados, ¿sí? Ahora, este empleado, ¿sí? Aquí yo ya podría determinar, por ejemplo, un ID de departamento, ¿sí? A este gerente. ¿Para qué? Para que él sepa que él pertenece a cierto, ¿sí? A cierto ID departamento, para que cuando, por ejemplo, este gerente y este gerente por ejemplo, a qué ID pertenece de departamento, inmediatamente él podría caer en un departamento en especial acá, ¿sí? Administrativos, por ejemplo, el departamento de administrativos, ¿sí? Este también, pero este podría estar en el departamento de servicios generales. ¿Sí me hago entender? Entonces, de esta manera es que yo voy haciendo mi diagrama de clases, pero siempre y cuando tenga que ubicarlas como primera medida, ubicar esos objetos importantes dentro de mi parqueo seguro para poder ubicar posteriormente esas clases y mirar cómo es que se relacionan unas con otras, como en este ejemplo. ¿Listo? Eso es lo que debemos de llevar a cabo, chicos. De todas maneras, bueno, ya llevamos casi 1 hora 40. De todas maneras, la idea es de que miren el material, lo estudien y en lo posible voy a tratar de que hagamos un ejemplo práctico desde ceros. Si no es conmigo, es con el ingeniero Danilo, en el cual exponemos un pequeño párrafo de de algún proyecto, digámoslo así, y extraemos los objetos y creamos el diagrama de clases para que ustedes hagan lo mismo. Pero la idea principal inicialmente es de que conozcan acerca de todo y cada uno de esos conceptos de este tema y vayan haciendo lo otro para que lo tengan presente. Revisen, chicos, su guía. Miren, por ejemplo, yo me doy a la tarea de que ustedes, por ejemplo, un segundo, para que miren algo de lo que yo hago y ustedes deberían de hacerlo también, bajar el cronograma, o les envío para que lo tengan presente y ustedes verán, ¿sí? Y miren que lo que está en amarillo es lo que ustedes deben de llevar a cabo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, miren, esta es del 28 al 08 y aquí escribo absolutamente todo lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, de esta manera no tengo pierde de qué es lo que ustedes tienen que entregar. Mire, propuesta técnica y la propuesta técnica y económica. Entonces, yo coloco todo lo que deben de entregar y de esta manera, pues, vuelvo y les repito, no me pierdo tanto con lo que necesito que ustedes estén al día. ¿Con qué fin hago esto? ¿Sí? Precisamente para poder determinar
para poder determinar lo que deben de entregar, las fechas que deben de tener presentes y obviamente el trabajo que debo de recibirles. Es eso, chicos, lo que pues, les quería explicar. Vuelvo y les repito, el tema no es complicado, pero sí toca que ponerle un poquito de echarle, como dicen por acá, echarle cacumen, mirar las relaciones, mirar la parte lógica, que es importante, e ir creando. Tengan primero los nombres o los objetos que son partícipes del proyecto, ¿sí? Ya les hice uno que es empleado, no sé ustedes a quiénes es que van a tener en su proyecto, si van a tener un gerente, van a tener un administrador, van a tener un vigilante, van a tener un cuidador o vigilante o van a tener, no sé, ¿sí? Puede ser que ustedes vayan a tener un contador, puede ser que ustedes tengan un departamento de recursos humanos, puede ser que tengan un ingeniero de sistemas, puede ser que tengan X, Y, y en últimas va a ser un empleado, va a ser un empleado, ¿sí? Todos van a ser empleados ¿cómo es? De parqueo seguro. Entonces esta parte por lo menos ya la podrían establecer de una manera fiable. Y ahora sí, empezar a buscar los otros y mirar si es que logran ser parte o tener, o más bien esa característica de herencia porque se descompone, ¿sí? Un ejemplo clásico para que lo entendamos de ¿cómo es? De herencia puede ser, por ejemplo, la dirección. Estoy diciendo que ves, que es como ejemplo, ¿no? La dirección podría tener acá, en una clase, podría ser, ¿sí? El departamento, acá podría estar la ciudad, acá la calle, y así, ¡prum! Todas podrían ser parte de una dirección. Entonces, aquí podríamos decir que todas estas hacen parte de esa dirección, que bien. Y aquí estamos hablando de que la dirección se compone, pues puede ser parte de una herencia. Eso es lo que ustedes deben de determinar si es necesario. Pero entonces, lo que sí necesitamos es establecer los objetos, mirar las relaciones que hay entre ellas, ahora sí llevar a cabo el manejo de la estructura. Listo. Esto es, chicos. Ustedes dirán. De todas maneras, vuelvo y les repito, voy a hablar con el ingeniero Danilo, vamos a escoger por ahí un ejemplo y lo vamos a tratar de llevar a cabo desde ceros, a un diagrama de clases para que observen cómo se hace. ¿Listo? Por lo pronto necesito que ustedes lean el material, vayan revisando lo otro, que con gusto para estos diagramas necesitamos que queden muy bien. Ahí está hasta él, que fue que dijimos que hasta, ¿qué fue que dijimos? Hasta el 809, pero yo pensaría que para ese diagrama de clase les podemos dar, o por lo menos yo les podría dar un poco más de tiempo. ¿Listo? Pero para que lo hagamos y lo hagamos bien. Por lo pronto, chicos, pues si no hay ninguna más pregunta, preguntas más, chicos. Bueno, muchachos. No, señor. Pues, listo, entonces por lo pronto dejemos ahí y ya vamos a tratar de hacer el ejemplo más práctico, pero por favor tengan presente la lectura de todos, la lectura de todos los, ¿cómo es?
el material para poder que cuando hagamos el trabajo lo tengamos presente sobre precisamente la teoría. ¿Listo? Bueno, muchachos, gracias por su atención. Ya nos vemos en una nueva oportunidad. Feliz noche a todos. Listo, profe. Feliz noche. Feliz noche, Gracias, profe. feliz noche.